Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano, en esta oportunidad desde el Lago de los Cisnes de Necochea, uno de los tantos atractivos con que cuenta esta ciudad, fundamentalmente durante los meses de verano, aunque este espacio es ámbito visitado por los necochenses durante todo el año. Comenzamos de lleno con el programa. En el primero de los bloques, la presencia del concejal de la Unión Cívica Radical, Rodrigo Irigoyen, tiene que ver con una iniciativa que propende a que se utilice cemento articulado, esto es para reemplazar lo que es el pavimento o asfalto tradicional, de modo tal que unas 200 cuadras de Necochea que hoy por hoy cuentan con cordón cuneta puedan además añadirle la pavimentación a través de este cemento articulado. Sobre esta iniciativa nos brinda los detalles y también los orígenes, cómo surgió desde un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical de Necochea. Rodrigo Irigoyen, ¿qué es lo que ha presentado el radicalismo en el Consejo Deliberante en relación con las calles de la ciudad? Hola Hugo, ¿cómo estás? Bueno, hemos presentado un proyecto de ordenanza como método alternativo, es el cemento articulado en esas calles que nos encontrábamos. Primero contarte también por qué habíamos presentado este proyecto de ordenanza con cemento articulado. Bien. Nos encontrábamos en el distrito haciendo y recorriendo más de 200 cuadras con cordón cuneta. A través del año venía haciendo yo y hubo un proyecto, no un proyecto, sino el ENSUR había presentado lo que le salía al municipio el costo del repaso y mantenimiento de una calle en nuestro distrito. En función de esto, uno empezó a mirar con correligionarios radicales, autoconvocados, que se juntaron, que yo les llevé esta iniciativa, como veía la problemática que veíamos en el distrito, que contábamos con más de 200 cuadras, que yo me había tomado el relevamiento de ir al área a preguntar cuántas calles realmente teníamos con cordón cuneta, y en función de eso empecé a investigar a ver qué alternativa se podía hacer en nuestro distrito al cemento tradicional que se ven en distintos municipios. En función de eso me acerqué y estuve hablando con funcionarios del área González Chávez, que lo habían implementado como método alternativo que reduciría un 50% del valor y del costo a este cemento tradicional. Entonces, en función de eso empezamos a trabajar con empresas locales, consultar a ver si estaba esta posibilidad se puede hacer en nuestro distrito. Así con un grupo fuimos a la empresa a ver si estaba la posibilidad. Bien dijo que sí, que estaba esta alternativa, que tenía los moldes para hacer este cemento articulado. Bueno, empezamos a investigar más que nada para ver si en nuestro distrito se podría llegar a realizar. Entonces, como método alternativo lo veíamos que era muy factible, trabajar en convenio con el vecino y el municipio, como se había hecho en su momento en el gobierno de Daniel Molina en el barrio Parque. Nosotros veíamos que en el transcurso de estos 6 años que la demanda más grande que el vecino está teniendo es una obra pública. Obra pública que el vecino está cansado de decir el mantenimiento de la calle, cuando es el invierno que tiene que pasar entre 4, 5 hasta 13 veces la máquina para sostener y fortalecer las calles mismas. Entonces nosotros decíamos, con lo que había presentado el ENSUR, con 4 repasos que hacía el Estado, se podría hacer una calle de cemento articulado como alternativa. ¿Por qué? Nosotros en el 2023, también haciendo para atrás, habíamos ido a recorrer distintas localidades como una planta hormigonera, ¿no? Que el municipio, por ejemplo, Lobería, San Cayetano, distintos municipios, Balcarce mismo tenía su planta hormigonera donde trabajaba como método alternativo para reducir por la administración propia. Bien. Bueno, buscamos que hoy en día el municipio no puede contar con una planta hormigonera, entonces buscamos reducirles los gastos al propio ejecutivo. Entonces dijimos, bueno, buscamos esa alternativa y el método me parece un cemento articulado que se utiliza en distintas... ¿En qué consiste, Rodrigo, el cemento articulado? ¿Cómo lo podés describir? El cemento articulado son bloques de 13 centímetros que primero hay que preparar, por eso nosotros decíamos
que ya las calles cuentan con cordón cuneta, por eso hay más de 200 cuadras con cordón cuneta. Bueno, se trabajaría con un repaso del suelo, que es un granular, que se colocaría unos bloques de 13 centímetros, y arriba de eso se colocaría es arena. Por eso contamos con recursos en nuestro propio municipio y distrito que se podría llevar adelante. Y técnicamente este articulado es capaz de soportar el peso de los vehículos que transitan a diario. Es capaz de soportar, que es una de las discusiones que se daba, a ver si soportaba o no soportaba. Si querés, Hugo, te invito a acercarte. Es un cemento que hace ya un tiempo que está colocado en la estación de servicio entre 42 y 59, trabaja con cemento articulado. Hay muchas dársenas de puerto que trabajan con cemento articulado. Por eso veíamos que era también buscarle una alternativa de algo que sea más barato para el Ejecutivo y se puede implementar. Es un 50% menos que lo que sale el cemento. Una cuadra de pavimento. El 50% menos que una cuadra de pavimento. Rondaría más o menos entre 50 millones de pesos. Esto vos lo presentaste en el Consejo Deliberante y ¿cuál es el estado legislativo que tiene el proyecto actualmente? Esto fue presentado en comisión, donde fue dialogado con los distintos concejales. La verdad que lo llevaron muy contento el proyecto, porque la verdad es algo que se podría implementar en la ciudad. Y bueno, ahora está lo tiene el Ejecutivo, que yo he dialogado con ellos, que está la posibilidad, ellos me dicen que puede ser factible, pero bueno, hay que buscar, porque esto tiene que ser un convenio también el municipio y el frentista. Nosotros lo que buscamos es también buscar herramientas, porque hay vecinos que también están preguntando por qué. Entonces, si uno no busca y no hace un registro, a ver qué frentista quiere tener esta alternativa, bueno, por eso estamos trayendo este proyecto de ordenanza. Y este proyecto de ordenanza contiene artículos como toda norma de esa manera. ¿Y qué establece, por ejemplo, el artículo primero? Creación de un registro, a ver qué frentista quisiera integrar esta posibilidad de un cemento articulado en los distintos barrios que tiene el distrito. Más allá de esas cuadras que tenemos hoy con cordón cuneta, que bueno, el Estado a veces no todos los frentistas pueden. Entonces, también está trabajado este proyecto para que el Estado pueda también a esos barrios donde no puede llegar con el cemento articulado. Bien. ¿Y el convenio es sería entre vecinos, municipio y a una empresa privada? Una empresa privada, pero también se podría hacer con mano de obra del mismo ejecutivo de la misma planta. Es algo que se puede hacer, no lleva grande construcción de una empresa local, porque el cemento articulado, eso es lo que tiene, son moldes que se podrían trabajar con el mismo empleado público, haciendo los moldes mismos, haciendo el llenado de eso y hacer un stock. Como método alternativo, porque ¿qué pasa también esto? Tiene muchas ventajas. La ventaja, primero, que el día de mañana se rompe un caño, hay que pasar el agua y eso se puede reutilizar el mismo cemento articulado. Porque se levanta. Se pone en un costado, se hace la obra, pasan los caños y después se vuelve a reutilizar. Por eso cuenta con muchas ventajas. Días pasados, el presidente interino del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Mariano Carrillo, se reunió con integrantes de la Cámara de Actividades Marítimas y Portuarias que preside el empresario y concejal Bartolomé Zubillaga. Con este último precisamente dialogamos acerca del contenido de este encuentro, del cual surgió la coincidencia en que sería muy conveniente para Puerto Quequén el retorno del servicio ferroviario, entre otras evaluaciones que se hicieron. Bartolomé Zubillaga se reunió en la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas con autoridades portuarias. Bueno, ¿qué saldo extrae de esa reunión? Bueno, fue una reunión bastante positiva que llevamos con el presidente, que en este caso, como él mismo se presentó, es interino, el doctor Carrillo, y fue bastante interesante. En realidad, lo protocolar duró 3 minutos y después directamente firmó los hechos. Para la Cámara se espera, tenemos grandes expectativas para lo que viene en este volumen, va a operar en el 2026, por lo tanto es muy importante
que tanto el consorcio como los operadores privados que representamos nosotros actuemos en forma coordinada para demostrar que el puerto puede trabajar mucho más allá de los 8 millones de toneladas que, por ejemplo, fueron récord el año pasado. De hecho, la Cámara tiene como objetivo llegar en algún momento a tener 12 millones de toneladas, para lo cual es indispensable poder contar con el ferrocarril. Una cuestión que también planteamos, una cuestión que por supuesto coincidimos, no solamente en este caso justo con el Consorcio de Gestión de Puerto de Quequén, sino con otras entidades con las cuales la Cámara ha mantenido conversaciones en función de poder alinear a todas las organizaciones intermedias en pro de poder tener, en este caso, el ferrocarril. Por eso, por ejemplo, tuvimos reuniones previas con la Cámara Comercial, con la sociedad rural, y tenemos previsto estuvimos con Coninagro, tenemos previsto con Sociedad Rural, con Federación Agraria, con Centro de Acopiadores y la Cámara Arbitral de Cereales de Buenos Aires, de tal forma de poder, entre todos, lograr de alguna forma de plantear el tema y poder llevarlo a concretarlo, ¿no? El ferrocarril sería no solamente para el puerto, que con sus 12 millones de toneladas, sino con todo lo que derrama hacia la ciudad. La ciudad de Necochea tiene la bendición de tener un puerto, y no hay ninguna ciudad portuaria como la nuestra, con semejante volumen, que no dependa tanto del puerto como estamos haciendo nosotros. Así que nosotros lo que necesitamos es que se desarrolle más que armónicamente el puerto. ¿Por qué razón sería tan determinante el retorno del servicio ferroviario? Y porque nosotros podríamos traer mucho más volumen para poder exportar. El puerto está preparado hoy para poder exportar y operar en un año 12 millones de toneladas tranquilamente. Eso que conllevaría 12 millones de toneladas conlleva muchos más viajes, por supuesto, de camión, a mucho más trabajo de todas las personas que estamos directamente relacionadas con el puerto, pero que gastamos en la ciudad de Necochea. Por lo tanto, el comercio y tanto en la economía tanto de Necochea como también, por supuesto, del Interland, es decir, hablando de Lobería, San Cayetano, parte de Tres Arroyos, etcétera, se vería más que beneficiado por semejante movimiento que puede llegar a tener el puerto de Quequén. El puerto de Quequén, aunque parezca mentira, con 8 millones de toneladas, que es todo un hito, no deja de ser uno de los puertos que menos trabaja en relación al volumen. Lamentablemente es así, digamos, Bahía Blanca trabajó casi 14 millones de toneladas de granos, a pesar de que su Interland, como llamamos Interland, es la zona donde se produce lo que luego es exportado por el puerto. El Interland de Bahía Blanca es mucho más chico, pero ¿qué pasa? Se provee casi todo por ferrocarril, del norte de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, y entonces eso le da el volumen necesario para tener, como te digo, casi 14 millones de toneladas, mientras nosotros hemos llegado a 8. Eso, la verdad, sinceramente, sería un salto enorme, económico, para toda la ciudad y la región que tiene que ver con Puerto Quequén. Bartolomé, esta Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, ¿a quiénes representa? ¿Quiénes forman parte de ella? Bueno, formamos parte de todos los que operamos dentro de Puerto Quequén. En ese sentido tenemos grandes exportadores, las terminales portuarias, que son las que cargan a fin de cuentas los buques, agentes marítimos, empresas de servicio como de estibaje, empresas de control, despachantes de aduana, prácticos. Por eso lo que hacemos nosotros, digamos, lo que nosotros decimos siempre es que nosotros conocemos la actividad en todos sus aspectos, y lo que uno ha tratado de hacer siempre a través de esa Cámara, una Cámara que ya tiene 65 años, que en su momento, cuando no existía el consorcio, era el que se ocupaba de que hubiera un dragado respetable dentro del puerto y podíamos trabajar, era esta Cámara. Esto es un hecho ya que lo ha tomado, por supuesto, el consorcio por una cuestión de ley, hasta de ley. La Cámara lo que se propende en eso, a aportar continuamente para poder lograr un desarrollo y un beneficio para toda la actividad, ¿no? Y más allá de la conveniencia y lo determinante que sería el retorno del servicio ferroviario, ¿qué otro aspecto está bajo observación de ustedes que tiene que ver con el funcionamiento, con el desarrollo de Puerto Quequén? Bueno, para nosotros hay una cuestión fundamental, es que todos los sectores actúen en forma integral. Por lo tanto, nosotros lo que propendemos es que de alguna forma se efectúen reuniones, si no son diarias, por lo menos semanales, de todos los que estamos involucrados en esto, desde el práctico que entra al buque, los remolques que toman esto, el barco, el agente marítimo, el cargador, el elevador. No es algo muy
original si uno se pone a pensar que en los mayores puertos del mundo esto es lo que se hace. Se desarrolla y se coordina el trabajo entre todos los operadores. Eso sería muy interesante también. Y por supuesto está después el tema que es fundamental en el puerto de Quequén, que es el dragado. El dragado de Puerto Quequén es el que, digamos, mantiene vivo a la posibilidad de poder tener estos volúmenes de trabajo. Y después, por supuesto, tenemos líneas de trabajo que tienen que ver con los mismos gremios con los cuales interactuamos y la posibilidad de poder también aportar entre los dos, entre los gremios y entre las cámaras, la posibilidad de capacitaciones, etcétera, porque todo tiende a estar más y más operativo, ¿no? ¿Qué receptividad encontraron el actual presidente interino del puerto? Muy buena, la verdad, sinceramente muy buena, una persona muy abierta que él mismo dijo que le gusta trabajar en equipo y demás, así que esperemos poder demostrar, tanto él como nosotros, en hechos lo que hemos dicho en palabras. Hacemos la primera pausa en el Ciudadano, ya volvemos, hay más invitados. Te presentamos la nueva Maverick y su financiación exclusiva por Plan Óvalo. Podés elegir la versión que más te guste con un plan a tu medida y con entrega segura. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. No, estamos frente a un momento histórico para nuestra empresa Containers Necochea. Darle la oportunidad a los jóvenes y a los no tan jóvenes de tener su propia casa por medio del banco hipotecario. El banco hipotecario hoy está brindando créditos para acceder a una casa containers de los metros que la gente necesite. Puede venir, entregar su auto, la diferencia la podemos hacer bajo crédito hipotecario, hasta en 72 cuotas, con una tasa de un 15% anual. Realmente este es un gran momento, así que los esperamos en Containers de Necochea para que vengan, nos consulten, tenemos el simulador, vienen, no necesariamente tienen que tener su propio lote, tenemos muchas lindas noticias para acceder a un crédito, para acceder a tu casa Containers. Asociación de Cooperativas Argentinas, la principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimice los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Trabajando permanentemente para la jerarquización del notariado profesional. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Erika Rosenberg es una periodista y escritora a la que personalmente conocí hace 29 años, un verano de 1997, fue el primer encuentro que tuvimos, oportunidad en que la tuve que entrevistar para un informe de Ecos Diarios. En esa oportunidad estuvo junto a Emily Schlinder. ¿Por qué? Porque ambas presentaron el libro, la biografía de esta mujer alemana que junto a Oscar, su marido, salvaron a miles de judíos del holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Está nuevamente en Necochea tras haber escrito varios libros sobre Oscar, sobre Emily Schlinder, sobre lo que fue el holocausto nazi, pero también sobre derechos humanos, también sobre el Papa argentino en su momento y además lo ha hecho sobre el actual presidente de los argentinos en un tono muy crítico. Tiene una mirada muy poco optimista respecto a la gestión del presidente Javier Milei, entre otros puntos de vista. Pero lo cierto es que la entrevistamos en la vivienda que ocupa durante estos meses de verano aquí en Necochea, junto a su esposo José y su perra Dafne, que también han visitado todos distintos países de Europa durante este último año 2025 y además de ello estuvo en esta oportunidad en China presentando precisamente otro de sus libros respecto de lo que fue la vida de Oscar y Emily Schlinder. Esta es parte del diálogo mantenido con Erika Rosenberg aquí en nuestra ciudad. ¿Qué ha sido de la vida de Erika Rosenberg durante este año que transcurrió entre el verano pasado y el actual? Bueno, ha sido un año sumamente ilustrativo. Un año con muchas semblanzas, con mucho trabajo, con varios libros nuevos, con muchos lugares en el mundo, con muchos viajes, con mucha carga, yo diría, emocional también, por las diferentes temáticas que he tenido que abordar. ¿Y esos viajes, por qué lugares fueron? Bueno, principalmente en Alemania, estuvimos en Japón, nuevamente en China por la publicación del libro que salió en idioma mandarín.
Después estuve en la República Checa trabajando raudamente con el museo. En Alemania, en la ciudad de Frankfurt, luego de 10 años, pude llegar a que me escucharan los políticos y que nombraran la plaza frente a la estación principal con el nombre de Emilia y Oskar Schindler. Cosa que no me costó poco, que me costó bastante y que es obvio. Se inauguró el 27 de abril del 2025, cuando yo había empezado más o menos en enero del 2014 con este proyecto. Por otro lado, he terminado con la Fundación Friedrich Ebert de los socialistas por mi publicación sobre Milei, porque, lo voy a decir ya que estoy en cámara, no tengo por qué ocultarlo, según ciertas exposiciones que puse en mi libro, dado a mis investigaciones, consideraron que yo era una conspiradora. Entonces, definitivamente terminé mi relación con ellos, sigo con la Konrad Adenauer, con la de la CDU y sigo con otras cosas. He dado también conferencias en penitenciarías en Alemania. Han sido experiencias realmente muy fuertes, estar en un ambiente casi con 20 reclusos y con el director de la penitenciaría y otros 2 agentes sociales sin armas, que eso ya es bastante. Después tenía una entrevista con el nuevo Papa, porque mi próximo proyecto es investigar un poco y escribir un nombre sobre Leo, pero bueno, lamentablemente el tren de Múnich no salió, era un pasaje barato y era agosto y lo único que pudieron hacer era cambiarme el pasaje para ir a Venecia y me tuve que ir a Venecia sin ver al Papa. Fueron 3 días, como yo digo, el primer día fue un día realmente interesante, yo no conocía Venecia, me pareció atractivo. El segundo día me pareció un poco caluroso y el tercer día directamente siniestro. ¿Por qué? Y siniestro porque Venecia es una ciudad que está montada sobre el agua y que te moves solamente por vaporetos. Y bueno, no quiero pensar, estuvimos en la Piazza de San Marco, que es interesantísima, estuvimos en el Ponte Vecchio y las calles son tan angostas y en agosto 47 grados, era insoportable realmente. O sea que eso continuó, quiero decir, las buenas y las malas. Erika, en el caso de China, el libro, ¿sobre qué tema trata? El libro es una traducción al mandarín sobre Where Light and Shadow Meet, donde se unen las luces y las sombras, que es una de las primeras biografías que yo saqué en inglés sobre Emilia Schindler. Bien. Y en los posteriores lugares que estuviste, y por ejemplo en la penitenciaría donde diste charlas, ¿siempre tienen que ver con la misma temática o vas cambiando? No, en la penitenciaría no puedo hablar sobre coraje civil. Claro. En la penitenciaría tengo que hablar sobre temas de adaptación, de integración. Obviamente que una penitenciaría en Alemania son todos internos, pero no se puede comparar con una penitenciaría en lo que es en la Argentina, porque tienen, yo diría que otras posibilidades. Todas estas personas me dio un poco, no de envidia,
pero sino de indignación, porque yo creo que todos tienen el mismo derecho a tener una buena atención médica, comida. Estos estaban bien atendidos, comidos, bien vestidos, limpitos, habían inclusive habían hecho torta para nosotros, para recibirnos. Eran hombres los reclusos, cosa que al estar yo aquí para investigar sobre mi libro sobre el Papa, la realidad fue otra. Bien. Y en lo que tiene que ver con las charlas en colegios, ¿también seguís brindándolas? Sí, sigo con charlas en los colegios. El tema es la integración, sobre todo hay mucha gente musulmana y hay mucha gente de Palestina, de Gaza. No todos son terroristas. Hay muchos que buscan la salida de Alemania como una nueva vida. Hay muchos sirios, hay muchos ucranianos, y es un complejo realmente antropológico sumamente grande. Entonces, con todos ellos hago programas de integración y programas de lo que se dice no a la discriminación. Claro. El tema es que muchos no se pueden integrar, sobre todo cuando vienen de otras nacionalidades con otras religiones. Claro, en ese sentido, algunos temen, por decir una palabra, que en algún momento en Europa prevalezcan más los musulmanes que otras religiones. En virtud de la creciente llegada de inmigrantes de países musulmanes. Sí, bueno, pero ya están establecidos, instaurados, y yo creo que va a ser muy difícil para Europa, sobre todo para Alemania, por su pasado histórico. Va a ser muy difícil poderse deshacer de todo este tipo de gente, o sea, no de deshacerse, sino de integrarla, porque estuvimos en Frankfurt y vi una manifestación de musulmanes que dijeron: nuestras mujeres invadirán con los vientres a Europa. Claro. Tienen 10 hijos. Claro. Y además se suma que en Europa la gente tiene muy poca cantidad de hijos, la procreación es cada vez menor. No sé si cada vez menos, pero lo que pasa es que las expectativas en Europa son muy dificultosas, sobre todo a un par de kilómetros está la guerra entre Zelensky y Putin. Después tenemos otras guerras en África, tenemos cantidad de nigerianos que vienen a Europa, vienen a Alemania, y todos viven del Estado alemán. Las políticas sociales alemanas son realmente muy, yo diría, generosas. ¿Y hasta cuándo? La gente está desconforme, hay un mínimo de inflación, no se puede ya circular con la tranquilidad que lo se hacía antes por ciertos lugares, sobre todo estos hijos de musulmanes son muy provocadores y muy atrevidos y muy discriminadores de personas de edad mayor y de alemanes, porque cualquier cosa, no hablan alemán, pero lo primero que le dicen son nazis. Yo no digo que el pasado es el pasado, pero estás en un país como lo hicieron tantos, yo diría inmigrantes en la Argentina, en Latinoamérica, y se adaptaron. Paradójicamente parecía ser más duros otros países que la propia Alemania. Alemania está muy floja ahora en este momento. ¿Tiene que ver eso con el pasado, quiero decir, con una especie de culpa colectiva por lo que fue, por lo que significó la Segunda Guerra Mundial? No necesariamente, Hugo, yo creo que tiene que ver un poco con la calidad de los políticos. Que ha caído. La calidad humana es diferente a la de antes. La gente se rige por otros valores. ¿La dirigencia política o la sociedad? Y bueno,
La dirigencia política es parte de la sociedad. Sí, surge de ella, sí. Vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos seguimos escuchando a Erika Rosenberg acerca de las últimas tareas académicas que ha desarrollado a lo largo y a lo ancho de distintos países de Europa fundamentalmente. Fabricada en Tailandia, recién llegada a la Argentina y ahora acá, en Balcarce Autos. La nueva Ford Everest en su única versión Titanium. El nuevo SUV que viene a marcar un nuevo estilo de disfrutar hagas lo que hagas. Con un nuevo motor turbo naftero 2.3 litros EcoBoost que entrega 300 caballos de fuerza y una caja de 10 cambios automáticas con tracción 4x4, alta y baja. Todo esto combinado con 6 modos de manejo para que elijas de forma sencilla qué terreno querés desafiar. En el interior es superior a cualquier otro vehículo, con butacas eco cuero, calefaccionadas y eléctricas. Pantalla de 8 pulgadas y una multitáctil de 12 pulgadas con toda la conectividad. Techo panorámico, salida de aire en el techo para que el confort se note en todas las plazas. ¿Por qué digo todas las plazas? Porque la nueva Everest incorpora una nueva fila de asientos, convirtiéndola en la única del segmento con 7 asientos con tan solo apretar un botón. Si hablamos de seguridad, la nueva Everest incorpora su sistema Ford Copilot 360 con control crucero, sistema de precolisión, asistente en reversa, sistema de punto ciego y muchísimo más. Vení a conocerla acá, a Balcarce Autos. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. No, estamos frente a un momento histórico para nuestra empresa Containers Necochea. Darle la oportunidad a los jóvenes y a los no tan jóvenes de tener su propia casa por medio del banco hipotecario. El banco hipotecario hoy está brindando créditos para acceder a una casa containers de los metros que la gente necesite. Puede venir a entregar su auto, la diferencia la podemos hacer bajo crédito hipotecario, hasta en 72 cuotas, con una tasa de un 15% anual. Realmente este es un gran momento, así que los esperamos en Containers de Necochea para que vengan, nos consulten, tenemos el simulador, vienen, no necesariamente tienen que tener su propio lote, tenemos muchas lindas noticias para acceder a un crédito, para acceder a tu casa Containers. Asociación de Cooperativas Argentinas, la principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimice los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471. Teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea, trabajando permanentemente para la jerarquización del notariado profesional. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos, desde siempre al servicio del productor agropecuario. Nos encontramos ahora en el Centro de Interpretación Portuaria, que está ubicado en la intersección de la Escollera Sur y lo que es la Avenida 2. Aquí se brinda información permanentemente sobre la estación marítima local. También se pueden hacer visitas virtuales. Hay un mecanismo por el cual se puede imaginariamente estar dentro de una embarcación y como si fuera algo real, y recorrer la estación marítima. También hay fotografías ilustrativas de lo que es la historia de Puerto Quequén. Y además, hasta aquí llegan excursiones que se realizan 3 veces por semana y que tienen a Martín Petersen, que es un historiador local, quien brinda precisos detalles acerca de todo lo que es Puerto Quequén, su historia y su actualidad. Pero ahora vamos a seguir escuchando a Erika Rosenberg en la segunda parte de la extensa entrevista que le hicimos, y allí la escritora y periodista habla fundamentalmente de la fuerte presencia de inmigrantes de países musulmanes, fundamentalmente en todo el territorio europeo, fundamentalmente en este caso donde ella reside parte del año, que es en Alemania, y analiza el impacto que esto tiene. Como argentina, descendiente de judíos, y que visitas el mundo y que todos los años viajas a Europa, ¿cómo ves a los distintos países? Quiero decir, porque uno vive aquí en la Argentina, donde tenemos dificultades más que serias, en Latinoamérica tenemos una problemática con la inflación, con una sociedad que hay muchas desigualdades. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las sociedades de los países europeos, cada uno con su particularidad, por supuesto, que cada uno es diferente, ¿no? Claro, no se podría comparar de repente la problemática que puede tener Alemania con la que tiene España. Claro. O con la que tiene Italia. Yo diría que hay 3 países que más o menos van con
en forma simultánea. Ujú. Uno es Alemania, Austria y Suiza. Bien. Y después continuaría Dinamarca, Holanda, Ujú. ¿no es cierto? Y Noruega. Y también Suecia. Tienen más o menos un estándar de vida similar. Los países del sur de Europa tienen otra realidad. ¿Y cuáles son esos, los problemas principales que tendrían estos países que tienen una realidad diferente a los del sur de Europa? Y la diferencia es que en realidad siempre ha tenido una mejor calidad de vida. Sí. Y esa calidad de vida no se está dando en este momento. Y la gente está disconforme porque toda la anuencia de la parte de dinero que emana de los impuestos de los contribuyentes van a parar a la parte social de todos estos inmigrantes que no trabajan. Nosotros tenemos unos vecinos de donde vivimos arriba, están hace 4 años y medio en Alemania, son sirios, un matrimonio ya tiene 33 años, ya tiene 4 hijos, la mayor tiene 17. 2 nacieron, una en Siria, otra en Turquía, en el éxodo, y 2 en Alemania. Si vos le preguntás, no trabaja ninguno, le preguntás a él, yo le digo Salem Aleikum, porque yo me trato en lo posible de adaptar y soy empática en ese aspecto, y entonces me contestan Salem Aleikum Salem, pero yo estoy esperando que me contesten en alemán, y le pregunto en alemán qué es lo que hace, y me responde el hombre Sprachkurs, un curso de idioma, pero hace 4 años y medio que hace un curso de idioma, vos le hablas en alemán y no entiende. Entonces, cuando no entiende un idioma, no puede trabajar. Claro. Pero sin embargo tiene las mejores zapatillas. Yo miraba en el colectivo en Buenos Aires, cuando bajamos del avión, las personas con sus zapatillas, momento, es una mala comparación, pero muy banal la mía. Y yo le decía, mira José, todas las zapatillas como las nuestras viejas. Y vos fijate las zapatillas en Alemania de todas estas gentes que emigran, todas 0 kilómetro, Puma, las mejores marcas, todas nuevas, blancas, o sea, mala comparación la mía, pero es algo burdo, pero así te das cuenta, y así viven una vez por semana. Las mujeres ucranianas se hacen las uñas, no trabajan. Una vez por mes tienen un voucher para ir a la peluquería. Nosotras no vamos a Analía, ¿no? Y la sociedad no, o parte de la sociedad no reacciona. Está reaccionando en este momento, pero yo creo que lentamente. Y cuando yo he vivenciado situaciones, por ejemplo, como en McDonald's, un lugar asiduo, donde va todo el mundo. Breve anécdota. Tenemos el supermercado al lado, José me espera con Dafne en McDonald's y yo hago las compras. Puede entrar con Dafne en McDonald's. Cuando vuelvo a hacer las compras, lo veo a él asediado por un grupo de chicos de 15 años, todos árabes. No sé de qué parte árabes. Lo estaban cargando. Y José no entendía nada. Entonces, bueno, yo fui, puse un poco de orden. Uno me desafió. Y yo le dije, no, conmigo no, momentito. O si no estás conforme con lo que hay acá, a tu casa de vuelta. Y ningún alemán es capaz de decir... De enfrentarlos. Eso. De decírselo así, de esa manera. Comedores en las escuelas. Le han cambiado la dieta a esta gente que no come papa. Come arroz. Y quiere hajmal, que es la comida de ellos. Pues ambientate y comé. Y cuando vinieron mis padres como inmigrantes, comían lo que había en el país. O sea que es un problema que
creciendo y en algún momento puede haber un tipo de reacción de la sociedad más fuerte de la actual. Yo creo que sí, en este momento está habiendo lentamente en comparación con Argentina. Claro. Pero eso no significa que en algún momento esto explote. ¿Hay temor, se siente consecuencias de la tensión entre Rusia y Ucrania en el resto de los países europeos? ¿Hay temor? Sí, hay temor. Nosotros estuvimos hace 2 años en Kiev, yo creo que comenté, con una documental, y si bien la situación ahora no cambió mucho por las palabras de Donald Trump, que en algún momento él piensa, no sé, de todas formas dijo que ahora lo va a dejar de lado porque no lo piensan considerar el Premio Nobel de la Paz, pero sí, se nota. Ahora, de todas formas, Zelensky, ¿cómo se le ocurre hacer una guerra contra Rusia ocupacionista desde el vamos, históricamente, y con qué fuerzas? O sea, en realidad es un hombre completamente desprovisto de tácticas militares. Los que mueren son realmente civiles, son personas o de la milicia, pero las mujeres no están, las mujeres escapan, viven en Alemania o viven en Austria, pero con la diferencia que en Austria trabajan, en Alemania no. No. Erika, muchas gracias. No, por favor. Y ahora escuchamos al profesor Martín Petersen hablando sobre las actividades que se desarrollan aquí en el Centro de Interpretación Portuaria. Martín Petersen, vemos que se baja gente de la combi y que está a punto de subir otro contingente. ¿Qué es lo que están realizando? Bueno, Hugo, buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias primero por venir hasta acá, hasta la Escollera Sur. Este es parte del programa de visitas guiadas que tenemos este verano desde el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. A partir de una charla con Mariano Carrillo, que asumió ahora como presidente interino en diciembre, él le pidió al equipo de comunicación institucional un proyecto para precisamente vincular la ciudadanía con el sistema portuario. Y fue así que desde el equipo de trabajo desarrollamos, por un lugar, la puesta en marcha del Centro de Interpretación Portuaria, que está acá ubicado en el acceso a la Escollera, con una muestra fotográfica, con la posibilidad de hacer la experiencia de realidad inmersiva 360 con lentes. Y por el otro lado le sumamos lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana el programa de visitas guiadas, que básicamente consiste en transporte que sale desde 87 y 2, con las personas que llegan por orden de llegada, digamos, hasta cubrir los 19 lugares. Venimos hasta la Escollera, hablamos un poco sobre las características de la colonia de lobos marinos, hablamos también un poco sobre la historia de la Escollera y del sistema portuario. Finalmente vamos hasta el mural, donde hay un grupo de artistas plásticos que están trabajando en la restauración del mural. Y después volvemos acá al comienzo de la Escollera para hacerlo de la experiencia inmersiva. La verdad que esto ha sido un éxito. De hecho, hoy fueron dos grupos que vinieron porque la demanda es muy sostenida desde que se implementó el 12 de enero. Y la intención un poco es dar cuenta de la actividad portuaria en términos coloquiales, digamos, en un lenguaje sencillo y accesible, no solamente sobre la actividad portuaria, sino también sobre la fauna que caracteriza a la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, y sobre la historia, que la importancia que tiene este puerto para el desarrollo regional. Y en este marco también ayer hubo un acto que tiene que ver con la literatura. Sí, ayer martes estamos trabajando una propuesta con el Centro Cultural Necochea, con la Biblioteca Popular Andrés Ferreira, y la propuesta básicamente es contar con la biblioteca rodante, y en la apertura que hicimos ayer el Centro Cultural convocó a una escritora local, una escritora de San Fernando y un escritor de Paraná para charlar un poco de literatura. La biblioteca se queda durante todo el verano en el espacio del Centro de Interpretación, y la intención es regularmente realizar actividades en común sobre literatura y sumarle un poco también
a la propuesta de arte que viene de la mano del mural, de la restauración del mural. Muchas gracias. A ustedes por venir. Ya sobre el final de este programa, un breve comentario acerca de algo que sucedió en Necochea días pasados. Fue escenario la ciudad de un encuentro de scouts, de jóvenes de entre 18 y 22 años. Más de 4.200 estuvieron presentes y el cierre estuvo a cargo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Más allá de lo institucional, estuvo también Adolfo Pérez Esquivel, quien fuera Premio Nobel de la Paz en 1980 en su lucha por los derechos humanos, siendo parte del Servicio de Paz y Justicia, un organismo que tiene alcance en 12 países de Latinoamérica. Adolfo Pérez Esquivel habló sobre la importancia de tener valores en una sociedad, de la importancia de resolver las dificultades en forma colectiva y no de manera individual, entre otras cuestiones. Pero también, de alguna manera, podemos considerar que bajó línea política ante los jóvenes, hablando del actual gobierno argentino, entre otros, llegando a señalar que se está en el peor momento de la historia de la República Argentina, donde no se respetan las instituciones. Y en ese sentido debemos señalar que resulta un tanto curioso que se señale esta situación aparente del país en el cual están rigiendo precisamente las instituciones que forman parte de un sistema representativo, republicano y federal en el marco de una democracia, más allá de la consideración que se tenga de la gestión del actual presidente, una valoración positiva o negativa. Independientemente de eso, podemos decir que las instituciones están funcionando en la Argentina. Y digo, hay una cierta curiosidad porque algunos que defienden los derechos humanos a rajatabla parecen tener una vara diferente para algunos países con un sesgo de izquierda, como por ejemplo la Revolución Cubana, instaurada en 1959 y vigente hasta el momento, donde precisamente la libertad no es lo que la caracteriza. Por otra parte, también acaba de caer el presidente Maduro en Venezuela, y en ese sentido tampoco se han escuchado voces de fuertes críticas a lo que ha sido la gestión de Maduro, sino que se sigue reivindicando lo que consideran una revolución. Por eso quiero decir que, más allá del respeto que uno le tiene a Adolfo Pérez Esquivel, porque realmente su lucha ha sido permanente a lo largo del tiempo, ha tenido una coherencia en tal sentido, pero creemos que hay una visión sesgada en muchos casos y lo que no se puede hacer es bajar línea política de lo que sucede en la actualidad en un campamento scout. Creemos que se puede hablar de política, sí, pero no partidariamente. Creemos que la política es la herramienta para transformar, para mejorar la sociedad. Desde el ciudadano reivindicamos la democracia, reivindicamos la libertad de expresión, reivindicamos lo que son las libertades. Pero en este caso consideramos humildemente que ha incurrido en un error el arquitecto Pérez Esquivel. De esta manera arribamos al final de un nuevo programa que pueden ver tanto a través de YouTube como nuestro propio portal de noticias, que es www.elciudadanonecochea.com.ar. También nos pueden ver en Juan N. Fernández, en San Cayetano y en Lobería a través de sus respectivos canales de televisión por cable. Nos reencontramos la semana próxima.